Cae la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Es el 20 de noviembre de 1973. El senador radical Hipólito Solari Irigoyen recibe en su despacho una misteriosa carta con tan solo 3 letras. Al día siguiente, al encender el motor de su auto, una bomba estalla hiriéndolo gravemente. Este es el primer atentado de la Alianza Anticomunista Argentina, agrupación parapolicial de ultraderecha que asolaría el país hasta 1976. Según la CONADEP, sería responsable de 428 homicidios, aunque se sospecha su participación en más de 1.500 crímenes. El ideólogo y jefe supremo de esta banda terrorista es el secretario personal y ministro de Bienestar Social de Juan Domingo Perón, José López Rega. Produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. López Rega nace paradójicamente un 17 de octubre de 1916. Desde temprana edad manifiesta interés por temas espirituales y religiosos. A los 27 años se casa y en 1944, tras ver frustrada su pasión por el canto, se incorpora a la Policía Federal. Durante el primer gobierno de Perón y gracias al apoyo del jefe de policía Filomeno Velasco, López Rega integra la guardia que protege la residencia presidencial. Se jacta de conocer a las 3 esposas de Perón muy de cerca. La primera, Aurelia Tizón, había sido su profesora de canto. Con Evita los unía la supuesta vocación artística. Pero es la relación con la tercera mujer de Perón, María Estela Martínez Cartas, Isabel, la que finalmente dejaría huellas en la historia argentina. En 1965, Perón, exiliado en España, envía a Isabel a la Argentina. El objetivo del viaje es reorganizar las fuerzas del peronismo sacudidas por las ambiciones personales del secretario general de la CGT, Augusto Timoteo Bandor, que promueve un peronismo sin Perón. Durante los meses que dura su estadía, Isabel conoce a José López Rega a través de sus contactos con miembros de la logia Anael. Anael es una logia creada en Brasil que mezcla la política con el espiritismo. Plantean como parte de su extravagante doctrina que Perón está llamado a ser el conductor cósmico de las masas argentinas. Isabel comparte con López Rega su afición por la astrología y los asuntos espirituales. López Rega se gana su confianza y se convierte en secretario y en una especie de asesor espiritual. Al regresar a España, Isabel vuelve acompañada por López Rega. Por sugerencia de Isabel, se queda en la residencia de Perón, donde realiza funciones de mayordomo. Con el tiempo toma bajo su control tareas cada vez más relevantes y muestra especial interés en la frágil salud de Perón y sus cuidados. Tras la muerte de Rodolfo Valenzuela, secretario privado de Perón, López Rega se convierte en su reemplazante. La grave crisis que vive Argentina bajo la dictadura militar coloca nuevamente a Perón en el centro de la escena política. Que el justicialismo nunca ha estado mejor, en una mejor situación que hoy. Y nuestros enemigos nunca han estado en una peor situación que hoy. Desde finales de los años 60, la Quinta 17 de octubre, su residencia en la lujosa urbanización de Puerta de Hierro, en Madrid, se convierte en un lugar de peregrinaje donde sindicalistas y políticos acuden para recibir la bendición del líder. Con la salud de Perón debilitada, Isabel y López Rega controlan el acceso a la casa, una posición estratégica desde donde deciden quién puede llegar hasta el líder y quién no. En 1971, el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse, agobiado por el descontento popular y la violencia política creciente, decide llamar a elecciones, pero mantiene la cláusula proscriptora que impide a Perón ser candidato. Desde España, Perón releva a su delegado personal, Daniel Paradino, acusándolo de negociar con Lanusse a sus espaldas. En noviembre designa como su representante en el país a Héctor Cámpora. Lealtad total, incondicional a mis verdaderos amigos. Entre los que el que tengo el mejor y el que más me honra es el general Juan Perón.
En los últimos años, el peronismo se ha convertido en un movimiento heterogéneo, donde conviven sectores negociadores, como la burocracia sindical y la vieja estructura partidaria, con nuevas fuerzas de ruptura como la guerrilla y la juventud peronista. Cámpora es el encargado de preparar el retorno de Perón al país. Trabaja duramente para reorganizar el movimiento, unificando las fuerzas de la llamada tendencia revolucionaria, sector que incluye la juventud peronista y las organizaciones armadas, y buscando consenso con los líderes de la ortodoxia sindical. El martes 7 de diciembre de 1971, Isabel vuelve a la Argentina después de 6 años. Señora, el último domingo usted mencionó a algunas personas que, diciéndose peronistas, atentaban contra la verticalidad del movimiento. Mire, señor, yo no le atribuyo ninguna importancia. Generalmente estas cosas se producen por infiltraciones que se hacen dentro de nuestro movimiento, pero piense usted que un frasco de tinta no puede manchar un océano, señor. López Rega la acompaña en su viaje. Aquel hombre silencioso y taciturno, que se había ido como mayordomo y consejero espiritual de Isabel, regresa sonriente y triunfal como secretario personal del político más influyente de la Argentina, el general Juan Domingo Perón. El 17 de noviembre, tras 17 años de exilio, Perón regresa al país. En su breve estadía, se reúne con los representantes de la mayoría de los partidos políticos, buscando asegurar el proceso electoral, y designa como candidato a presidente a su delegado personal, Héctor Cámpora. Esto representa un claro apoyo a la izquierda del movimiento que rodea al delegado y un castigo para el sindicalismo y la derecha política peronista. El 11 de marzo de 1973, el Frente Justicialista de Liberación gana las elecciones con casi el 50% de los votos. La izquierda peronista se siente dueña del triunfo. Con sus movilizaciones había presionado a la NUCE para lograr el retorno de Perón y había sido la verdadera protagonista de la campaña electoral. Varios ministros del nuevo gabinete son aliados o simpatizantes suyos y cuentan también con el apoyo de algunos gobernadores. Sin embargo, Perón tiene otros planes para el nuevo gobierno. López Rega se ha transformado en su mano derecha y le recomienda a Cámpora que lo designe al frente de la estratégica cartera de bienestar social. Y mi ministerio está al servicio de la patria y en especial al servicio de los que luchan por la libertad de la Argentina. Este ministerio cuenta con un enorme presupuesto para realizar obras públicas. Sin embargo, el ambicioso ministro lo considera todavía insuficiente para sus fines políticos personales. Desde allí comienza su lucha contra los sectores identificados con la izquierda peronista. A mediados de junio, comienzan los preparativos para el regreso definitivo de Perón al país. López Rega es el encargado de organizar el acto de bienvenida. El 20 de junio de 1973, Perón inicia su retorno definitivo al país. En Argentina, una multitud de casi 2 millones de personas se dirigen al aeropuerto de Ezeiza para reencontrarse con su líder. Pero en los alrededores del palco de honor se produce un enfrentamiento entre la custodia dispuesta por López Rega y miembros de Montoneros que llegan con las columnas de la tendencia revolucionaria. El avión que trae a Perón es desviado y aterriza en la base aérea de Morón. Lo que parecía iba a ser una enorme fiesta, terminaba con un saldo de decenas de muertos y heridos. Y aunque López Rega es señalado como el instigador del enfrentamiento, Cámpora será quien pagará el costo político de la tragedia. Desde la llegada de Perón a la Argentina, su residencia en Gaspar Campos se convierte en una sede paralela del mando político. Allí concurren el presidente y sus ministros a recibir orientaciones del jefe del movimiento. El 10 y el 11 de julio, mientras corren los rumores de una posible renuncia de Cámpora, Perón se reúne con los jefes de las Fuerzas Armadas. Por esos días, López Rega parece haber vuelto a su antigua función de portero en Madrid. La tarea es doblemente contradictoria. Por un lado, es incompatible con su investidura de ministro. Por el otro, López Rega conspira contra el mismo gobierno del que forma parte. El 13 de julio, Cámpora, agobiado por las presiones de la derecha del movimiento y del propio Perón, presenta su renuncia en el Congreso.
Como sucesor constitucional, Alberto Díaz Vialet ha sido oportunamente enviado en una misión al exterior. Es nombrado presidente provisional Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega. La caída del gobierno deja el camino libre para una tercera presidencia de Perón. Al proclamarse su candidatura, López Rega y el sindicalismo sugieren como compañera de fórmula a Isabel. Debido a que la salud de Perón es frágil y a que nadie puede asegurar cuánto tiempo soportará el peso de un nuevo mandato, el cargo de vicepresidente se vuelve clave. Parte de la dirigencia política lo entiende y advierte sobre el peligro de que López Rega se adueñe del poder a través de su influencia sobre Isabel. ¿Tiene indicado alguna reunión importante? Bueno, en realidad eso no se lo puede decir porque eso no, hoy el día está condicionado a cómo vaya el movimiento de trabajo. En un primer momento, Perón mantiene reuniones con Ricardo Balbín, líder de la Unión Cívica Radical, pero el acuerdo no prospera. Y convino necesariamente en que este encuentro o estos encuentros eran útiles a la política argentina, que no significaba que nadie depusiera nada de lo suyo, sino que se aunaban esfuerzos comunes para sacar de mejor manera al país de las circunstancias en que se encuentra. El 21 de julio, la juventud peronista se lanza a las calles en apoyo a Perón, pero también con la intención de presionar por la candidatura a vicepresidente de Cámpora. Casi 50.000 jóvenes desfilan por las calles de Buenos Aires hasta los alrededores de la residencia presidencial de Olivos. Con esta demostración de fuerza, pretenden inclinar la balanza a su favor y liberar a Perón de un supuesto cerco que lo rodea. Finalmente, Perón se reúne con los dirigentes de la juventud peronista, pero los hace recibir por López Rega, que se queda durante todo el encuentro, rondando el lugar junto a Lastiri. El 4 de agosto, el Congreso Nacional Peronista proclama la fórmula Juan Perón-Isabel Perón. A partir de este momento, muchos comienzan a tomar en serio las ambiciones políticas de López Rega. El 23 de septiembre, la fórmula Perón-Perón gana las elecciones con más del 60% de los votos. Este es el vehículo en que se disponía a partir aproximadamente hace 50 minutos José Ignacio Rucci, en momentos en que iba a subir al mismo. Él y dos personas que lo acompañaban resultaron heridas de balas que fueron disparadas. Aunque nadie se adjudica públicamente el atentado, todo indica que Montoneros es el responsable. Con este ataque, la organización intenta darle un mensaje a Perón para que los vuelva a tener en cuenta en su partido y en el gobierno. Sin embargo, la muerte de Rucci tiene el efecto contrario. Fortalece la alianza entre el sindicalismo ortodoxo y López Rega y desencadena la persecución partidaria contra toda el ala política de la tendencia revolucionaria. En octubre de 1973, el Consejo Superior Peronista se reúne con la presencia del propio Perón. De la reunión sale un comunicado inquietante, en el que se declara el estado de guerra contra los infiltrados marxistas del movimiento y se llama a los dirigentes a participar de la lucha iniciada, haciendo actuar a todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y reprimirlo con todo rigor. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo. Apenas asume como presidente, Perón envía al Congreso una nueva ley de asociaciones profesionales. Con esto busca fortalecer las posiciones de los jefes sindicales y neutralizar las rebeliones antiburocráticas que desde el Cordobazo desafían la autoridad de la CGT. El 19 de noviembre, el legislador radical Hipólito Solari Irigoyen carga duramente contra la ley durante una sesión del Senado, acusándola de burocrática y autoritaria. 3 días después, en su auto, estalla una bomba que lo hiere gravemente. Una organización hasta entonces desconocida se adjudica el atentado, la Alianza Anticomunista Argentina, que se hará famosa por el uso de sus siglas, AAA. Fundada por el ministro López Rega,
La AAA es un órgano de represión ilegal que tiene como base de operaciones la sede del Ministerio de Bienestar Social, cuyas dependencias son también utilizadas como depósito de armas y salas de tortura. El núcleo de la organización está formado por miembros de la custodia de López Rega. La mayoría son ex policías que habían sido expulsados de la fuerza por delitos graves y luego fueron reincorporados por Raúl Lastiri a través de un decreto presidencial. A ellos se le sumaron matones provenientes de los sindicatos ortodoxos y de la extrema derecha peronista. Mientras la AAA firma sus primeros atentados, López Rega publicita orgulloso las obras de su ministerio. En estos momentos continúa la recorrida encabezada por el excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón. Acompañan al primer mandatario en esta ocasión. López Rega también realiza tareas de acción social junto a Isabel a través de la Fundación Cruzada para la Solidaridad Justicialista. Esta institución funciona en estrecha colaboración con el Ministerio de Bienestar Social, lugar desde donde administran los fondos obtenidos por aportes privados y por la recaudación de la Lotería Nacional. No sé, yo no he pensado todavía nada al respecto. Acá, señor ministro. Que yo diga algo. La señora de Perón, al igual que el general Perón, tienen en este ministerio su casa. Y como la tarea de la señora de Perón en la fundación será muy afín a lo que este ministerio realiza, lo lógico es que la señora quiera ver cómo es el manejo y cuál es el mecanismo. Pero la señora de Perón está aquí en su casa. Si quiere oficinas, las tiene todas. Ministro, la sede de la... También se caracteriza por proyectos extravagantes como el altar a la patria. La obra, aprobada por una ley del Congreso, es un gigantesco mausoleo de más de 50 metros de altura, en donde descansarán los restos de los próceres nacionales. A la llegada del ministro López Rega desde Libia, se reúne con el general Perón y la señora vicepresidenta de la Nación aquí en la residencia presidencial de Olivos. Reciben unos visitantes extranjeros y ahora se retira el señor López Rega junto con el general Perón. A finales de 1973, López Rega desplaza nuevamente a Helbard y se hace cargo de una misión comercial a Libia que correspondía al Ministerio de Economía. Los resultados de la misión son presentados como un verdadero éxito. Sin embargo, con el paso de los meses, las acusaciones de corrupción y el elevado precio que paga Argentina por el petróleo hacen caer los acuerdos. En enero de 1974, la organización guerrillera ERP ataca un cuartel del ejército en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires. Durante los enfrentamientos mueren un civil y 2 militares. Con el objetivo de reprimir a la guerrilla, Perón rescata de las sombras al temido comisario Alberto Villar y lo reincorpora a la Policía Federal. Experto en las técnicas contrarrevolucionarias francesas utilizadas en Argelia, organiza un grupo para la represión ilegal denominado los Centuriones. El mismo día de su reincorporación, los medios reciben un comunicado de la AAA con una lista negra de personalidades que serán ejecutadas inmediatamente donde se las encuentre. En los meses siguientes, muchas de las amenazas se llevan a cabo. En abril, el presidente lo designa jefe de la Policía Federal y bajo su mandato, López Rega se reincorpora a la policía y asciende 15 cargos en un día, de cabo a comisario general. La colaboración entre la AAA de López Rega y los Centuriones de Villar en las tareas de represión ilegal será constante. Cuando el 11 de mayo la AAA asesina al sacerdote tercermundista Carlos Mujica, vinculado a la Juventud Peronista, los atentados contra militantes de izquierda ya se cuentan por decenas. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Cuando Isabel asume la presidencia, muchos sospechan que detrás de su frágil figura, quien realmente toma las riendas del poder es López Rega. La influencia que ejerce sobre ella lo convierte en una especie de primer ministro que decide las políticas de Estado y convoca para sus fines a lo más reaccionario y ortodoxo del peronismo. Para ese entonces, López Rega ya era conocido como el Brujo, y su afición por la astrología y las ciencias ocultas se había hecho pública a través de los artículos y libros que el propio ministro mandaba publicar.
Pero el verdadero lado siniestro de López Rega pasaba por otras actividades. Luego de la muerte de Perón, el accionar de la AAA se intensifica notablemente y los atentados con bombas se multiplican por todo el país. El 31 de julio de 1974 es asesinado el diputado nacional y abogado de presos políticos Rodolfo Ortega Peña. A este crimen le siguen los de Juan José Varas, funcionario del gobierno de Obregón Cano, Atilio López, gremialista y ex vicegobernador de Córdoba, Alfredo Curuchet, abogado de presos políticos, Silvio Frondizi, hermano del expresidente e intelectual de izquierda, y Julio Troxler, ex jefe de la policía legalista y sobreviviente de los fusilamientos de la Revolución Libertadora. A los asesinatos de personalidades políticas se suman los de decenas de militantes anónimos de izquierda, peronistas y no peronistas. El 6 de septiembre de 1974, Mario Firmenich anuncia en conferencia de prensa que Montoneros ha decidido pasar nuevamente a la clandestinidad. ¿Cuál es la posición de Montoneros con respecto al gobierno nacional? Con respecto al gobierno nacional, nosotros hemos sostenido, ya cuando falleciera el general Perón, que era lógico y natural que la vicepresidenta en aquel momento asumiera la presidencia de la nación. Esto no significa nuestro apoyo incondicional a la gestión de gobierno, que por el contrario tenemos múltiples críticas en donde la central o las dos centrales son la política represiva de desarrollo de gobierno y la política económica, o sea, el pacto social, que creemos que tal cual está va en contra de los trabajadores y por lo tanto no es una herramienta apta para la liberación nacional. Con el asesinato del comisario Villar, Montoneros inicia una serie de atentados contra policías, funcionarios del Ministerio de Bienestar Social y sindicalistas, en respuesta a la ofensiva de la AAA. A 2 meses de su asunción, la figura de Isabel comienza a ser cuestionada por la evidente injerencia de López Rega en todos los asuntos de Estado. El 17 de octubre, el propio ministro organiza un gran acto en Plaza de Mayo para reafirmar la autoridad de la presidenta. Pero al salir al balcón, el ministro no hace más que confirmar los rumores, balbuceando al oído de Isabel el discurso que ésta pronuncia. Los primeros síntomas de malestar entre los jefes sindicales y el gobierno surgen con motivo de la repatriación de los restos de Evita que permanecían en Puerta de Hierro. Lorenzo Miguel, perdón, hay algo que no ha quedado en claro en la opinión pública. ¿La 62 y la CGT tenían conocimiento de la repatriación de los restos de Eva Perón? Vuelvo a reiterar que eso era una cuestión privativa del gobierno para darla a conocer en el momento que ella considera oportuno. Pero, perdón, ¿tenían conocimiento con antelación? Le vuelvo a decir que nosotros no teníamos ningún conocimiento, sino solamente... Lorenzo Miguel pide una reunión urgente con la presidenta en la que reclama un espacio en el gobierno que López Rega no estaba dispuesto a conceder. El enfrentamiento es inevitable. En junio de 1975 asume como ministro de Economía Celestino Rodrigo, integrante del círculo de López Rega. El nuevo funcionario pone en marcha un plan que busca debilitar a los líderes de la CGT y anuncia una devaluación de la moneda del 100% y un fuerte aumento de los combustibles y servicios públicos. El plan de ajuste, bautizado como Rodrigazo, provoca una explosión inflacionaria, desabastecimiento y un duro recorte en el poder adquisitivo de los trabajadores. La reacción a estas medidas es una movilización masiva y espontánea que supera a los sindicatos. Desbordados por las bases, los jefes sindicales se pliegan a la protesta y decretan una huelga general por 48 horas en reclamo de un aumento salarial. Una multitud se congrega en los alrededores de la Casa Rosada para exigir la renuncia de Rodrigo y López Rega. La crisis política desatada obliga a Isabel a aprobar los aumentos y pocos días después los dos ministros renuncian. En un acto de desesperación por aferrarse al poder, López Rega reagrupa a toda su custodia en los alrededores de la residencia de Olivos y se recluye allí junto a Isabel. El exministro anuncia que la presidenta está enferma y prohíbe el ingreso a los ministros de Estado.
La imagen de una presidenta virtualmente secuestrada por su secretario privado genera una situación de vacío de poder que se agrava con las horas. Al amanecer del 19 de julio, 3 escuadrones de granaderos al mando del coronel Sosa Molina, responsable de la seguridad de la presidenta, ingresan a la residencia y desalojan a la custodia de López Rega. El exministro entiende que ya no puede quedarse en el país y presiona a Isabel para que lo nombre embajador plenipotenciario y le asigne una difusa misión en Europa. El 19 de julio, con inmunidad diplomática asegurada, López Rega comienza su huida. Isabel se ha quedado sola. El 22 de julio arriba a Madrid, abrazado al tubo negro que contiene su garantía de impunidad. López Rega se refugia en la residencia de Puerta de Hierro, rodeado de varios custodios fuertemente armados que lo acompañan desde el inicio del viaje. En septiembre estalla en Argentina un escándalo por malversación de fondos que envuelve a Isabel, a López Rega y parte de su entorno. Para finales de 1975, la caída de López Rega acompaña a la debacle del gobierno de Isabel. Las presiones del Parlamento por conocer los alcances de su misión en Europa le hacen perder su rango diplomático. Inmediatamente es llamado a declarar por las causas pendientes, pero jamás se presenta. En cambio, abandona la residencia de Puerta de Hierro y se convierte en prófugo de la justicia. Mientras López Rega huye a través de España, el gobierno de Isabel se debilita acosado por la crisis económica, la violencia política y los rumores de un golpe de Estado. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo, los comentarios se hacen realidad. El legado más tenebroso de López Rega, la AAA, se va diluyendo con la incorporación de sus integrantes a los grupos de tareas encargados de la represión. Durante los oscuros años del proceso, López Rega vive bajo otra identidad en un pueblo cercano a Ginebra, en Suiza. Recién en 1986 es detenido en Miami y luego extraditado al país. 3 años después, enfermo y debilitado, muere mientras espera ser juzgado por múltiples cargos de secuestro, homicidio y malversación de fondos públicos. A finales de 1975, el periodista Tomás Eloy Martínez escribía en el diario La Opinión que el brujo había tenido buenas razones en confiar en su magia, porque son raros en la historia los casos de un personaje casi iletrado, sin talento aparente para la política y con una ideología extravagante que fue capaz de llegar tan lejos en un país donde los escépticos son mayoría. Produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.